El título de la predicación es Palabras de aliento para los creyentes, y es la tercera predicación con respecto a este libro de Ageo, mis hermanos, el libro de Ageo que estamos examinando. Esta es la tercera predicación. He planeado 5 predicaciones, mis hermanos. Solo tiene 38 versículos el libro del profeta Ageo y les animo a leerlo. Vamos a orar, mis hermanos, y que la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos, nos transforme, que la palabra de Dios, mis hermanos, nos llene, que la palabra de Dios, mis hermanos, pues también nos dirija a hacer su voluntad, y mis hermanos, que la palabra del Señor no vuelva vacía a Él. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias, gracias Padre Celestial, por tu palabra que es eterna y que es viva y que es eficaz. Y tu palabra, Señor, puede transformar mentes, puede transformar corazones. Estamos aquí ávidos, listos, Señor, para tratar de entender tu palabra, pero no queremos hacerlo solo con nuestra mente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos con el Espíritu Santo, quien es el autor de tu palabra. El Espíritu Santo, quien inspiró a hombres para escribir esta tu palabra. Y mi Señor, que el mismo Espíritu Santo que escribió tu palabra, mi Señor, también nos ayude a entenderla en esta mañana. Ayúdanos, Señor, que tu palabra penetre hondo, profundo en nuestras mentes y corazones, y allí, Señor, tu palabra te glorifique cuando nosotros tomemos la decisión de llevar a cabo tu palabra. Al salir de este lugar queremos tomar decisiones con respecto a ti, tu palabra, tu voluntad. Ayúdanos en ello, mi Señor, y también a través de la meditación en tu palabra, permítenos darte la gloria y la honra a ti y solo a ti. Que la exposición de tu palabra en esta mañana te honre y te glorifique, bendito Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Espero que tengan un boletín allí en sus manos, mis queridos hermanos. Espero que tengan el boletín allí y que juntos podamos examinar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, voy a leer, mis hermanos, la palabra de Dios en Ageo, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Las semanas pasadas ya revisamos el capítulo 1, de los versículos del 1 al 15 de Ageo, pero ahora vamos a empezar el capítulo 2, los versículos del 6 al 9. Y vamos a iniciar, mis hermanos, y quiero leer la palabra de Dios para ustedes, mis queridos hermanos. Dice así la palabra de nuestro Señor. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mucho mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben, mis hermanos? Si hay algo que obstaculiza el crecimiento de un creyente, su servicio en el reino de Dios, ¿saben qué es? Es el desaliento.
Cuando un creyente se desanima, mis hermanos, está desanimado, y eso, mis hermanos, obstaculiza. Es un obstáculo para el crecimiento y para servir, mis hermanos, en la expansión del reino de Dios. Cuando estamos desalentados, saben, las metas nos parecen inalcanzables. Pensamos que no vamos a llegar a las metas, no vamos a cumplir propósitos. Pensamos cuando estamos desanimados o desalentados que ni siquiera vale la pena intentarlo. Alguno dirá, ¿para qué me sigo esforzando? ¿Para qué sigo haciendo las cosas? No vale la pena seguir luchando. Por ejemplo, contra ese pecado con el que tú luchas, o yo también, mis hermanos, un pecado en el particular, y te sientes frustrado, desalentado, desanimado, y dices, no vale la pena seguir luchando, no vale la pena seguir intentándolo. O quizás alguien diga, mis hermanos, no vale la pena querer desarrollar el hábito de leer mi Biblia todos los días. Lo has intentado y quizás te lo pones como un propósito de año nuevo, leer la Biblia todos los días, pero nada más dura tu impulso 15 días y después lo dejas. ¿No es así? Y piensas, no vale la pena seguir intentándolo. O quizás alguien pueda pensar, ni siquiera vale la pena dedicarme a servir a los hermanos en la iglesia, si luego ni lo agradecen. Bueno, mis hermanos, alguien dirá, ¿de qué sirve tratar de seguir llevando el evangelio a los perdidos si este mundo va de mal en peor? ¿Para qué compartir de Cristo si las cosas van muy mal? Si este mundo rechaza de manera decidida y agresiva todo lo que el cristianismo valora, todo lo que el cristianismo defiende, pues este mundo no lo valora y lo rechaza. Quiero decirles, mis hermanos, el desaliento nos paraliza. Y el desaliento, el desánimo, nos roba la esperanza. Y eso nos lleva a pensar, mis hermanos, a todos nosotros, que todo esfuerzo es inútil. Quiero cambiar, quiero hacer cosas diferentes a las que ahora hago. Ya tengo tantos años de cristiano y sigo haciendo lo de atrás. Saben, mis hermanos, el desaliento nos lleva a pensar que no tenemos ni las capacidades, ni los recursos, ni los dones para lograr cambios significativos, ni en nosotros, ni en otros. Bueno, quiero decirles, mis hermanos, que para el creyente hay remedio. Hay remedio para el desaliento, hay un remedio, mis hermanos, para el desánimo. Y eso es lo que yo quiero compartirles hoy en esta mañana, mis hermanos. En este pasaje que he leído para ustedes, vemos, mis hermanos, hay un remedio para el desaliento, mis hermanos. En las semanas pasadas yo les compartía en este libro de Ageo, mis hermanos, que en el año 537 antes de Cristo, un grupo de israelitas, más o menos 50,000 personas, regresaron del exilio de Babilonia para reconstruir la ciudad de Jerusalén, para reconstruir el templo que había sido devastado por Nabucodonosor unos 66 años antes. Tan pronto como llegaron a Judea, estas 50,000 personas, estos 50,000 judíos, comenzaron a trabajar con mucho ánimo, pero por diferentes razones abandonaron el proyecto, mis hermanos. Reconstruyeron el altar un poco y pusieron el cimiento del templo. ¿Por qué? Porque se enredaron en sus asuntos cotidianos, en sus asuntos de vida, se enredaron, mis hermanos, y el templo permaneció en ruinas por otros 17 años más. Cuando llegaron animados, pero después se desanimaron. Estos israelitas, estos judíos, mis hermanos, pusieron sus intereses personales por encima de la gloria de Dios. Y esto se los he compartido las 2 semanas pasadas. Pusieron sus intereses por encima de la presencia de Dios en medio de ellos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios, nuestro Dios, es un Dios de gracia. Es un Dios bueno, mis hermanos. ¿Por qué? Porque envió al profeta Ageo. Y envió al profeta Ageo
para hacerlos recapacitar. Dice Ageo, mis hermanos, en el capítulo 1, versículo 14, que el mismo Señor despertó su espíritu, el espíritu de los líderes, de Zorobabel y también de Josué, y también del resto del pueblo. Dice el pasaje Ageo 1:14, mis hermanos, dice allí: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Fue una respuesta sorprendente. Fue una respuesta, mis hermanos, al primer mensaje de Ageo. Las personas, Zorobabel, que era descendiente de David, y Josué, mis hermanos, el sumo sacerdote, recapacitaron. Y también el resto del pueblo, mis hermanos, y comenzaron el tiempo de reiniciar la obra. Pero, mis hermanos, comenzó a haber otro problema. Muchos de ellos, mis hermanos, que habían sido llevados muy jóvenes al cautiverio y ahora estaban de regreso, ellos recordaban la magnificencia del templo de Salomón. El templo de Salomón era magnífico. Si ustedes lo leen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, este templo era magnífico, hermoso, grandioso. Y saben, mis hermanos, al comparar ese templo con lo que ellos estaban construyendo, eso los desalentó. Eso los desanimó, mis hermanos, porque ellos sabían que no tenían los recursos para llevar a cabo, mis hermanos, la construcción de un templo como el que ellos tenían antes. No lo tenían, no tenían la capacidad ni los recursos, mis hermanos. En Esdras, en el capítulo 3, versículo 12, dice que muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera. ¿A qué se está refiriendo? Al templo de Jerusalén. La casa primera se está refiriendo a eso. Dice que viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Aquí vemos un contraste, mis hermanos. Los más jóvenes estaban contentos. Los más jóvenes daban gritos de alegría, dice el pasaje, porque se había reiniciado la reconstrucción del templo. Pero los mayores lloraban en alta voz, dice el pasaje. ¿Por qué? Porque este templo les parecía demasiado insignificante. No se parecía al templo de Salomón. ¿Saben? Estos judíos necesitaban urgentemente palabras de aliento. Y sabes, quizás, no conozco lo que hayas pasado durante la semana o lo que hayas estado viviendo, pero si necesitas palabras de aliento, estas palabras son también para ti. No solo para los judíos, y que recordemos la historia. Si tú necesitas palabras de aliento, este pasaje es para ti. Y eso es lo que quiero que consideremos en esta mañana, mis queridos hermanos. Es lo que quiero que consideremos. Y vamos a ver tres cosas en este pasaje. En primer lugar, mis hermanos, lo primero que tenemos que aprender, y es una lección que tú y yo tenemos que aprender derivada de este pasaje, es que tratar de evitar la realidad no es la solución para mi desaliento. Tratar de evitar la realidad no es la solución para nuestro desaliento, mis hermanos. ¿Saben? Lo primero que hace Dios con este pueblo que estaba desanimado, con este pueblo que estaba desalentado, es enfrentarlos con la realidad de que el edificio que iban a construir jamás se iba a poder comparar con el edificio del templo de Salomón. Jamás. No había comparación. ¿Saben? Esta es una forma de alentar al otro. Es como si le dijeran, mira, lo que estás construyendo, pues jamás se va a parecer a lo otro. Pero eso es precisamente lo que Dios dice, mis hermanos. Eso es lo que Dios hace aquí.
Muchas veces, mis hermanos, tratamos de esconder los problemas y la realidad debajo de la alfombra. Pero lo que Dios hace, mis hermanos, es sacarlo a la luz y ponerlo delante de los ojos, mis hermanos. Y esta es precisamente la primera enseñanza de este pasaje. Tratar de evitar la realidad no es la solución para escapar del desaliento. En otras palabras, no metas tu cabeza en el hoyo, como supuestamente dicen que lo hacen los avestruces. Que eso es mentira, que cuando ven un peligro, mis hermanos, meten la cabeza en el hoyo. ¿No es así? Eso es de las caricaturas, mis hermanos, que vemos en la televisión cuando somos niños. Pero muchas veces, mis hermanos queridos, así lo hacemos. Tenemos una dificultad y tratamos de evitar la realidad, y esa no es la solución. Déjenme mostrarles, mis hermanos, Ageo 2, versículos del 1 al 3. Aquí está este pasaje. No lo puse completo en el boletín por cuestiones de espacio, pero en cada uno de los puntos está el pasaje, mis hermanos. Ageo 2, versículos del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es Dios mismo quien está diciendo: ¿quién de ustedes ha visto la gloria de la casa primera? En otras palabras, ¿quién de ustedes, de los más grandes, ha visto lo que era la casa, el templo de Salomón? ¿Y cómo ven esto ahora? ¿Cómo lo ven? ¿No es como nada frente a sus ojos? ¿No es como nada? No se parece. Lo que está diciendo Dios es decir: sí, ustedes tienen razón. Este segundo templo que ustedes están construyendo no tiene comparación con la magnificencia del templo que construyó Salomón. Ahora, mis hermanos, permítanme, antes de continuar, resaltar un hecho. En el pasaje, mis hermanos, se muestra aquí en el versículo 1 de este pasaje, ustedes lo pueden ver allí, que este mensaje de Ageo vino en el día 21 del mes séptimo. En el día 21 del mes séptimo. ¿Por qué Ageo, mis hermanos, lo coloca? Porque es importante por varias razones esta fecha. Por un lado, mis hermanos, en el calendario judío, este era el mes séptimo, en el que tenían más festividades. Era el mes en que tenían más festividades religiosas y por lo tanto tenían muy poca actividad laboral. Casi no trabajaban en ese mes, porque tenían muchas actividades, festividades religiosas. Al principio del mes séptimo, mis hermanos, se celebraba la fiesta de las trompetas y tenían que hacerlo. Unos días después se llevaba a cabo el día de la expiación, es decir, el día del Yom Kippur, donde tenían que saldar sus deudas y además pedirle perdón a Dios. Y 5 días más tarde, después del Yom Kippur, mis hermanos, del día de la expiación o del día del perdón, estaba la fiesta de los tabernáculos, o como también se le llama, la fiesta de las cabañas, mis hermanos. Del día 15 al día 22 del mes séptimo, mis hermanos, los israelitas debían vivir en tiendas de campaña, para recordar cómo Dios los había cuidado y protegido en el Éxodo durante su viaje por el desierto. Y el problema, mis hermanos, es que cada una de estas fiestas había que guardar el día de reposo. Entonces, prácticamente, mis hermanos, no se podía trabajar. ¿Por qué? Porque venía una festividad tras otra y luego otra más, y el proyecto de construcción, que apenas había comenzado un mes atrás, estaba detenido.
No podían continuar. Pero por otro lado, mis hermanos, esta fecha, el 21 del mes séptimo, mis hermanos, es importante porque según Primera de Reyes, mis hermanos, en el capítulo 8, versículo 2, precisamente en este día, mis hermanos, en el mes séptimo, fue que Salomón inauguró el primer templo. Dice allí la escritura, mis hermanos, Primera de Reyes 8:2, dice que se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Así que, ¿por qué le estoy diciendo? Es muy probable, mis hermanos, es muy probable que estos israelitas se sintieran frustrados y nostálgicos. No podían adelantar en el trabajo como hubieran querido hacerlo y estaban recordando, mis hermanos, el antiguo templo, y eso les resultaba muy doloroso, muy doloroso. Quiero decirte algo. Debes tener cuidado con la nostalgia, pensando que el pasado fue mejor. Debes tener cuidado con la nostalgia, pensando que tu vida antes era mejor que ahora. Debes tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque puede resultar muy peligrosa. Hay personas, mis hermanos, que viven anclados al pasado, viven anclados a los recuerdos, mis hermanos, donde supuestamente las cosas eran mejor. La iglesia estaba mejor, yo estaba mejor en lo espiritual. Y puedes pensarlo así. Alguno pudiera decir, uy, me hubiera gustado vivir en la época donde había grandes avivamientos en la iglesia. Me hubiera gustado vivir en la época de tal predicador. Y miran alrededor muchos, mis hermanos, y ven las condiciones de las iglesias y ven su propia condición espiritual y se sienten profundamente decepcionados. Quizás algunos puedan recordar con nostalgia su vida personal. Aquellos primeros años en que había tanto fervor por leer las Escrituras, había tanto fervor por compartir de Cristo, tanto fervor por aprender de teología, tanto fervor por orar. Y quizás sí fue una época muy especial que hay que recordar con gratitud. Pero mis hermanos, estoy seguro que el tiempo pasado no todo fue color de rosa. ¿No es así? ¿No es así? Quizás también junto con el fervor había inmadurez espiritual. Quizás también junto con eso cometiste muchos errores que no quieres volver a repetir. Por eso, mis hermanos, alguien ha dicho que la nostalgia es una extraña mezcla de mala memoria con una buena imaginación. Porque tendemos, mis hermanos, a distorsionar nuestros recuerdos del pasado. Y cuando esa nostalgia nos atrapa, produce en nosotros una sensación de desencanto. Así es que, lo que te digo hoy en esta mañana, no vivas anclado al pasado. No vivas anclado a las cosas de atrás. ¿Por qué? Porque esa sensación de nostalgia tiende a paralizarte. Nunca volverás a experimentar lo que viviste en esa época, nunca. Y estos israelitas, estos judíos, mis queridos hermanos, se habían dejado atrapar por la nostalgia de un pasado muy glorioso. Es que el templo era mejor. Esto que estamos construyendo es insignificante, no tiene comparación. Y esto los desanimaba. Ellos pensaban, estamos perdiendo el tiempo. Estamos construyendo algo que no se va a comparar con lo del pasado. Nunca vamos a poder construir un templo como estaba antes. Y saben, es entonces que Dios envía nuevamente a Ageo y les dice, ¿sabes? Tienen razón. Lo que estás construyendo no se va a volver a comparar con el templo de Salomón. Es como nada. No, es así. Tienen razón. El segundo templo jamás será como el de Salomón. Saben, mis hermanos, si ustedes leen la Escritura,
En este segundo templo, mis hermanos, la Shekinah de Dios. ¿Qué es la Shekinah de Dios, mis hermanos? La gloria de Dios. Es la Shekinah. En este segundo templo, la Shekinah de Dios, que venía en forma de nube, como de humo, mis hermanos, no vino sobre este templo. Sí vino sobre el templo de Salomón. La Shekinah, la gloria de Dios lo llenó. De hecho, el arca del pacto había desaparecido. Ya no estaba el arca del pacto, mis hermanos. Y en el lugar santísimo ellos no la tenían, no tenían allí. ¿Saben? Este segundo templo no era una sombra, ni siquiera una sombra, mis hermanos, de la gloria del primero. Sin embargo, mis hermanos, el Señor en el mensaje de Ageo les dice, no deben desalentarse. No deben desalentarse. Y quiero darles dos razones, mis hermanos, en los siguientes puntos de esta predicación por la cual no debes desanimarte. Quizás estás desanimado, bueno, quiero decirte, no debes desanimarte, no debes desalentarte. Y es el mismo mensaje para los judíos de esa época, también para ti y para mí. ¿Por qué no hay que desalentarse? ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, es que la obra de Dios en nuestras vidas y en la iglesia depende de su presencia. La obra de Dios en mi vida y en la iglesia depende de la presencia de Dios, mis hermanos. ¿Sabes? El avance de la obra de Dios, mi vida espiritual, no depende de nuestros recursos y de nuestras capacidades. El avance de la obra de Dios depende de la presencia de Él en medio nuestro. De eso depende el avance de la obra de Dios. De eso depende nuestro crecimiento espiritual, de su presencia. El asunto aquí, mis hermanos, no era la magnificencia del edificio. El asunto aquí era la presencia de Dios. Ese era el verdadero asunto. No, mis hermanos, que el templo fuera lujoso, que fuera hermoso, mis hermanos, y que fuera bien construido. No, ese no era el asunto. El asunto era la presencia de Dios. Noten ustedes estos versículos, mis hermanos, Ageo 2, 4 y 5. Dice allí el pasaje: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Así que no temas. El problema de estas personas, mis hermanos, de los judíos, es que estaban magnificando los obstáculos y problemas los estaban haciendo grandes y estaban minimizando a Dios. Lamentablemente, mis hermanos, muchos creyentes de hoy día hacen lo mismo. Magnifican sus problemas, magnifican sus obstáculos y minimizan a Dios. Es decir, piensan que tienen un Dios pequeño que no les va a ayudar. Yo no estoy diciendo que Dios sea pequeño, en ninguna manera, mis hermanos. Yo lo que estoy diciendo es que en la mente de muchos, mis hermanos, minimizamos a Dios, lo hacemos pequeño y magnificamos los obstáculos, magnificamos los problemas. La debilidad de estos judíos era real, mis hermanos. Su falta de recursos en comparación con los que tuvo Salomón. Salomón tenía muchos recursos. Hizo, mis hermanos, convenios con los reinos de los países circundantes para que le dotaran de madera, de piedras preciosas, de oro, muchas cosas. Pero ellos no tenían esto ahora. Pero al final de cuentas, ellos tenían lo necesario. ¿Tenían lo necesario estos judíos de la época de Ageo? Claro que sí, mis hermanos, tenían lo necesario. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuál fue la palabra de David a Salomón cuando inició el templo, la construcción del primer templo? Aquí lo tengo, Primera de Crónicas 28:20. Dice, David hablándole a Salomón, le dice, anímate,
esfuérzate, pon manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Si ustedes comparan este versículo, mis hermanos, con el versículo que está allí en Ageo 4, mis hermanos, 2:4, van a ver que es muy similar las palabras de Ageo. Ageo lo que le estaba diciendo en estos versículos, mis hermanos, le estaba diciendo: esfuércense, trabajen, no teman. Esfuércense, trabajen, no teman, no se queden allí sentados esperando que lleguen tiempos mejores. Mis hermanos, hay muchos que están recordando el pasado, se sienten frustrados y desalentados, anclados al pasado, esperando que lleguen tiempos mejores. Y lo que la palabra de Dios dice allí, mis hermanos, en este pasaje: no te quedes allí, esfuérzate, esfuérzate, trabaja, anímate, esfuérzate, toma la determinación de hacer lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si te esfuerzas vas a sentirte mejor. No, eso no es así. Lo que tenemos aquí en este pasaje, mis hermanos, no es ese tipo de estimulación psicológica de que tú esfuérzate, anímate y vas a salir de tus problemas. No, mis hermanos. Lo que está detrás de esta nota de aliento, porque son palabras de aliento las que hace Ageo, mis hermanos, es una realidad mucho más trascendente y gloriosa, mis hermanos, que ellos debían contemplar con los ojos de fe. ¿Cuál es el mensaje? Anímate, esfuérzate. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ese es el punto. Yo estoy contigo. Afírmate, esfuérzate, anímate. Yo estoy contigo. Yo estoy con ustedes. Eso es lo que está diciendo. Y saben, mis queridos hermanos, este es el mensaje para ti y para mí. ¿Estás desalentado? ¿Estás desanimado por alguna situación? Tu trabajo, tu familia, desalentado y desanimado en tu vida espiritual. ¿Estás desalentado? ¿Sabes cuáles son las palabras, mis hermanos, que debemos ver con los ojos de fe en este pasaje? Mis hermanos, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y esto es lo que dice el Señor. Este es el mensaje para ti y para mí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en nuestras propias fuerzas, nosotros somos menos que nada. En nuestros propios recursos no somos nada, pero amparados en el poder del Todopoderoso, mis queridos hermanos, ¿habrá algún obstáculo imposible de vencer? Por supuesto que no. Amparados bajo la mano y la presencia del Todopoderoso. Quiero decirte algo. Hay una frase, mis hermanos, son 2 palabras nada más, que escribió un hombre, un cristiano llamado Jerry Bridges. Mis hermanos, estas 2 palabras son estas: responsabilidad dependiente. Responsabilidad dependiente. ¿Qué quiere decir, mis hermanos, esto? Tú y yo debemos asumir una responsabilidad dependiente. En otras palabras, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No rehuir nuestra responsabilidad, pero no debemos cometer el error de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Responsabilidad dependiente, mis hermanos, es la presencia de Dios con nosotros lo que hace toda la diferencia. Fíjense bien otra vez el mensaje: esfuérzate, anímate. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero, mis hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Y la palabra dependiente, mis hermanos, Dios estará contigo. Dios estará con nosotros, mis hermanos. Así es,
Dios es el que hace toda la diferencia en nosotros. Y es por eso, mis hermanos, que esta promesa de la presencia de Dios se repite una y otra vez, mis hermanos, a lo largo de la palabra de Dios. Se repite una y otra vez. Déjenme mostrárselos, mis hermanos. Deuteronomio 31, versículos 7 y 8. Dice allí el pasaje en la siguiente manera: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les darías, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Son las mismas palabras que Ageo le está diciendo al pueblo. Y aquí estas palabras, mis hermanos, se le está diciendo Moisés también, mis hermanos, a Josué. Anímate, esfuérzate, entrarás. Jehová va delante de ti, Jehová está contigo. Así es que anímate, porque la presencia de Dios va contigo. No temas ni te intimides. Josué 1, versículos 5 y 9, mis hermanos, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y luego agrega: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y luego el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. Muchas veces, mis hermanos, este pasaje lo decimos: anímate y esfuérzate. Sí, pero no. Eso nos toca a nosotros. Pero debemos, mis hermanos, animarnos, esforzarnos por esta razón. Porque el Señor está con nosotros. El Señor está contigo donde quiera que vayas. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente, mis hermanos. Así es que no hay lugar, mis hermanos, en el universo en el que tú y yo estemos solos, lejos de Cristo, lejos de Dios. No hay lugar, mis hermanos, ningún lugar en el que tú y yo nos encontremos lejos de Dios, mis hermanos. Podría citarles textos, otros textos, mis hermanos, muchos otros textos de la Escritura donde dice: esfuérzate, trabaja, anímate, no temas, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. El versículo 5, mis hermanos, de Ageo 2, si lo quieren ver allí en sus boletines, mis hermanos, ya lo pasé aquí en la pantalla, pero si lo quieren ver, dice allí, mis hermanos: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, atravesando el desierto, mi espíritu estará en medio de vosotros. Así es que no temas. Es la presencia de Dios, el Espíritu del Señor, mis hermanos, el que hace que uno pueda lograr las cosas. No son tus recursos, no son mis recursos, no son nuestras capacidades, no son nuestros talentos. Mi espíritu estará con vosotros, mis hermanos. Es lo mismo que dice el profeta Zacarías. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este texto tan conocido. No es con tus recursos, no es con tus capacidades, no es con tus habilidades. Es con mi espíritu, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? Quiero decirte algo. La obra del Espíritu en nosotros no elimina nuestra responsabilidad. Por eso les decía, una responsabilidad dependiente. Nosotros tenemos que esforzarnos. Tienes que poner manos a la obra, anímate. Tenemos que trabajar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero sabiendo, mis hermanos, al mismo tiempo que de una manera misteriosa el Espíritu Santo está moviendo nuestra voluntad y está haciendo eficaz nuestra labor. ¿Quién toma la decisión de trabajar, de poner manos a la obra? Tú y yo. ¿Qué pasó previo a eso? Que Dios obró en tu vida, Dios obró en mi vida. Por eso Pablo dice, mis hermanos, en Efesios 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios obró antes que tú y yo tomáramos la decisión
siquiera de animarnos, siquiera de esforzarnos. Dios obró antes, porque Dios ha preparado este camino para que tú y yo lo hagamos. Es más, ni mérito tenemos en hacer algo bueno, porque Dios ya lo diseñó y lo preparó antes que nosotros fuéramos creados. Dios lo preparó y lo diseñó, mis hermanos. Y todo esto es para que la gloria sea de Dios y nada más de Él. La gloria de Dios. Así es que anímate, mi hermano. ¿Viniste desanimado hoy a la iglesia? ¿Estás desanimado por alguna situación en tu vida? ¿Piensas que eres un inútil? Bueno, sin afán de ofenderles, mis hermanos, sí, yo pienso que son inútiles y yo también. Todos somos unos inútiles, pero Dios es todopoderoso. Y es increíble lo que el Dios todopoderoso puede hacer con un inútil, como tú o como yo. Cuando nos ponemos en sus manos, nuestra inutilidad, mis hermanos, se ve transformada por el obrar de Dios, mis hermanos, por el obrar de Dios. Fíjense lo que dice este texto, Isaías 41:14, mis hermanos. Dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Podemos pensar, esto es muy alentador. ¿Mañana serás un león? No es lo que dice el pasaje. Seguirás siendo un gusano. Seguirás siendo un gusano. Y lo seguiremos siendo, mis hermanos. Pero un gusano como ustedes y como yo, en las manos de Dios, porque Él está con nosotros, mis hermanos, hará cosas increíbles. Así es que, si estás desalentado, quiero decirte, esfuérzate, mi hermano. Anímate, porque no estamos solos. Nuestro bendito Señor y Salvador ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también dice la Escritura en los Evangelios que el Señor Jesús le dijo, no los voy a dejar huérfanos, es decir, no los voy a dejar solos, vendré a vosotros, vendré con ustedes. Y lo que está hablando aquí, mis hermanos, en este pasaje de Mateo 28, mis hermanos, no está hablando de la segunda venida de Jesús, está hablando de la promesa de enviar su Espíritu. Esto lo vimos las semanas pasadas, mis hermanos, tú y yo, todos nosotros somos templo del Espíritu, somos morada del Espíritu. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos hechos morada del Espíritu, templo del Espíritu. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? Si eres cristiano, si eres un seguidor de Cristo, el Espíritu Santo mora en ti, está obrando en ti y por medio de ti. Y eso debería ser suficiente, mis queridos hermanos, para sacarnos del pantano del desaliento, para sacarnos, mis hermanos, de nuestras soledades y de nuestros desánimos. Debería ser suficiente. Pero, mis hermanos, en segundo lugar, ¿por qué no debemos desalentarnos? ¿Por qué no debemos estar desanimados? En segundo lugar, quiero decírtelo. ¿Por qué? Por esto, mis hermanos, porque lo que hacemos para Dios es mucho más grande que lo que podemos ver. Lo puedes colocar allí, rellenarlo en tu hoja. Lo que hacemos para Él es mucho, mucho más grande de lo que podemos ver, mis hermanos. Cuando tú sirves a Dios y sirves, mis hermanos, es mucho más grande las cosas de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Qué es lo que estaba pasando con estos israelitas, con estos judíos? Ellos veían el templo y sentían que eso era insignificante, no es nada. Y lo que ahora, mis hermanos, en los versículos siguientes es lo siguiente. Dios les dice, quiero abrirles sus ojos. Permítanme abrirles los ojos para que tengan un vislumbre de lo que yo voy a hacer con ese esfuerzo que ustedes están haciendo y que parece tan pequeño. Quiero abrirles los ojos. Quiero decirte esto, mi querido hermano, mi querida hermana. Lo que nosotros hacemos para la obra de Dios
Lo que nosotros hacemos para el servicio de Dios, sirviendo al pueblo de Dios, va a tener repercusiones mucho más grandes de lo que nosotros ahora podemos percibir. Quizás una pequeña cosa, una pequeña palabra, algo, pero tiene repercusiones eternas y, mis hermanos, es más grande ahora de lo que tú y yo podemos ver. Ageo 2, mis hermanos, versículos del 6 al 9. Ageo 2 del 6 al 9. Perdón, yo me equivoqué allí, dice Ageo 1, 9, no, 2 del 1 al 9, no, es del 6 al 9. Dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, noten que en este pasaje, mis hermanos, en primer lugar, en el versículo 6, mis hermanos, en el versículo 6, dice allí, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué está colocado este por qué? Bueno, quiero decirte que toda la palabra, mis hermanos, toda la Biblia es inspirada por Dios, y en la Biblia no hay una palabra de más, ¿no? Está colocada por una razón. Este por qué, que está en el versículo 6, conecta, mis hermanos, los versículos 4 y 5 con los versículos 6 al 9. Es una palabra de conexión. ¿Cuál es la idea? En los versículos 4 y 5 está diciendo el profeta Ageo: esfuércense, trabajen y no teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque hay algo en el futuro que yo voy a hacer. Hay algo en el futuro que ustedes deben comenzar a contemplar ahora con los ojos de la fe. Esta es la idea. Ese por qué conecta los versículos 4 y 5 con lo que está diciendo en los versículos 6 y 9. Estos israelitas, estos judíos se sentían desanimados cuando veían el edificio que ellos estaban construyendo. Pues es nada, es insignificante. Pero ahora, en los versículos del 6 al 9, Dios desea que ellos levanten sus ojos por encima del horizonte. Que eso insignificante que están construyendo va a ser en un futuro verdaderamente grandioso. Mis queridos hermanos, es tan necesario que por medio de la fe tú y yo miremos más allá del horizonte. Veamos más allá de los poderes políticos, veamos más allá de la sociedad, de la cultura en la que vivimos, veamos más allá, mis hermanos, de la agenda anticristiana en todo el mundo occidental, que veamos más allá del desastre de nuestra sociedad, mis hermanos, con los ojos de la fe. Tú y yo, nosotros, mis hermanos, necesitamos mirar urgentemente, mirar más allá y ver lo que Dios está preparando para el futuro. Yo voy a hacer temblar los cielos, dice el pasaje. Voy a hacer temblar aquí estas cosas, los cielos, la tierra, el mar y la tierra firme y todas las naciones, como dice este versículo. Yo traeré todos los tesoros de las naciones a esta casa y la llenaré de gloria, de tal manera que su gloria última, la gloria postrera, va a ser mayor que la primera. En otras palabras, mis hermanos, lo mejor está por venir. Una vez leí una anécdota, mis hermanos, una anciana, quizás alguna vez le he contado, pero permítanme contarla en esta ocasión. Una anciana ya mayor, ella sabía que iba a fallecer, estaba enferma, y entonces hizo los preparativos con cuidado para su funeral. Mandó llamar al pastor y le dijo: quiero que en mi funeral canten este canto, canten este otro,
lean esta escritura de la palabra y quiero que esta persona hable y lo preparo. Pero por favor, cuando yo esté ya en el ataúd, póngame, antes de que lo abran, póngame un tenedor en las manos, para que cuando todos vean este tenedor. Y entonces el pastor extrañado le dijo, ¿por qué? Bueno, es que cuando uno normalmente come, el postre está al final. Y realmente es lo mejor. Es lo mejor al final el postre, después de una comida. Y quiero que vean el tenedor para que ellos piensen, que vean que lo mejor está por venir. Y así es, mis queridos hermanos, lo mejor está por venir. Y este es el mensaje para estos judíos y también para ti y para mí. Así es que anímate, trabaja, no temas, porque todo lo que estás construyendo es más grande de lo que tus ojos ven. Es más grande. El templo que se estaba construyendo en los días de Ageo era pequeño. Era pequeño, mis hermanos, pero era un pequeño eslabón en la historia de la redención. En una cadena de eventos extraordinarios que Dios iba a llevar poco a poco, mis hermanos, que Dios iba a llevar a cabo. Por eso el versículo 6 dice, de aquí a poco. Porque Dios está concatenando, ligando, mis hermanos, todos los eventos de la historia. Pero dentro de poco, mis hermanos, no es en nuestro calendario, es en el calendario de Dios. Como dice la Escritura, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así es que ese dentro de poco, espérenlo. Ese dentro de poco, espérenlo. Yo voy a hacer temblar la tierra. Voy a hacer temblar la tierra. Siempre que se usa esta frase de yo voy a hacer temblar la tierra, mis hermanos, este tipo de expresión es para referirse a la manifestación visible de la presencia gloriosa de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte Sinaí cuando Moisés subió a hablar con Dios? ¿Qué pasó, mis hermanos? Dios descendió para darle la ley, los 10 mandamientos, la ley al pueblo. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que el monte humeaba, que vino un gran temblor, un gran sonido fuerte, estruendoso. ¿Qué estaba diciendo? Esa es la gloria de Dios, la magnificencia de su gloria. Y es lo mismo aquí, haré temblar la tierra para que todo el mundo vea mi magnificencia, la gloria de Dios. El pueblo a un lado, al pie del monte Sinaí, estaba aterrado, porque Dios había descendido con toda su gloria para encontrarse con el pueblo. Y aquí, mis hermanos, lo que está diciendo Dios es lo mismo. Se haría presente en medio de su pueblo para manifestar su gloria. En realidad, mis hermanos, lo que el templo del Antiguo Testamento representaba se haría realidad, mis hermanos. ¿Y qué representaba el pueblo, el templo? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y ahora Dios está diciendo aquí en este mensaje a Ageo: no se preocupen, yo voy a hacer temblar los cielos, voy a hacer temblar la tierra, porque yo mismo vendré y me haré presente en medio de mi pueblo. En medio de mi pueblo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía, mis hermanos? ¿Cuándo se cumplió? Bueno, se cumplió inicialmente en la encarnación del Hijo de Dios, cuando la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, mis hermanos, asumió una naturaleza humana para venir a salvarnos. Allí en Juan 1:1, mis hermanos, dice allí en este pasaje de Juan 1:1, mis hermanos, allí en el pasaje dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice el versículo. Y más adelante, el versículo 14, dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, mis hermanos, es el templo de Dios, donde se manifiesta la presencia de Dios, mis hermanos. Es por eso que en el siguiente capítulo de Juan, en el Evangelio, si ustedes lo quieren leer después,
cuando el Señor Jesucristo es confrontado o retado por la limpieza del templo, ¿qué les dice Cristo? Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y Juan, mis hermanos, el apóstol aclara, pero él hablaba del templo de su cuerpo, hablaba del templo de su cuerpo. Mis hermanos, por eso también allí en Mateo, capítulo 12, versículo 6, Cristo les dice a los judíos, uno mayor que el templo está aquí. Hablando Cristo, mis hermanos, diciendo, yo soy mayor que el templo. Mis queridos hermanos, Cristo es el verdadero templo de Dios. Cristo es el lugar del encuentro entre Dios y los hombres. Es por eso que dice la Escritura, mis hermanos, en este versículo 9 de Ageo 2, Dios dará paz, dará su paz. Él es nuestra paz, mis hermanos. Cristo es nuestra paz. Cristo el Señor es nuestra paz, mis hermanos. ¿Saben? Lo que los israelitas del tiempo de Ageo estaban edificando representaba algo más glorioso de lo que podían ver. Ellos lo veían y veían que era nada, insignificante. Pero, mis hermanos, ese templo físico que estaban construyendo allí representaba al Dios encarnado, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que en unión con su pueblo, la iglesia, es el verdadero templo del nuevo pacto, formado por piedras vivas, cada uno, mis hermanos, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, y que ya no se encuentra limitado a un solo lugar, como Jerusalén, sino está disperso por el mundo entero. Ahora, ¿qué implicaciones prácticas tiene esto? Para terminar, ¿qué implicaciones prácticas tiene esto, mis hermanos, para ti y para mí? Bueno, mis hermanos, es posible que alguno que esté aquí en este lugar o que nos está acompañando en internet esté padeciendo de la misma miopía espiritual que tenían los judíos allí en los días de Ageo. Cuando ellos veían lo que estaban construyendo les parecía insignificante. Pero yo te pregunto, ¿qué de nosotros hoy? ¿Qué de ti y de mí? ¿Estamos conscientes, mis queridos hermanos, de lo que implica trabajar para la edificación del templo de Cristo, que es la iglesia? No olviden, mis hermanos, no estamos hablando de este templo, no de las varillas, no del cemento, no del tabique. Estamos hablando del verdadero templo, mis hermanos. Pablo en Efesios 2, mis hermanos, dice aquí que nosotros los creyentes estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, y no se está refiriendo a las varillas, no se está refiriendo al cemento, dice el edificio, el templo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis hermanos, ¿cuándo se construyó este templo? Bueno, por allá de 1968, mis hermanos, el lugar donde nos reuníamos era el salón que está detrás de la cocina. No existía cocina, por cierto. Eran 2 vestidores, mis hermanos, porque lo que se pretendía en esa época, en 1968, era tener el bautisterio y tener las reuniones abajo, mis hermanos, solamente, y 2 vestidores para aquellos que se bautizaran. Y estaba el lugar de atrás, donde nos reuníamos, mis hermanos, aproximadamente unas 15, 20 personas. ¿Ha crecido este templo? Sí, en lo material. Eso no es lo importante, mis hermanos. Lo importante es que el templo del Señor, es decir, la iglesia, que son las personas, que somos tú y yo, mis hermanos, ese que el templo crezca. No es tanto las varillas, no es tanto el cemento, no, mis hermanos, es un templo espiritual. Y lo que Pablo está diciendo en este pasaje de Efesios 2 dice que este templo crece. Dice allí, bien coordinado, este edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo.
Porque la iglesia, mis hermanos, no es un edificio. La iglesia no es eso, mis hermanos, es un cuerpo. Y es el cuerpo de Cristo, tú y yo, todos aquellos que han tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Y cómo crece este templo? ¿Cómo puede crecer este templo? ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo crece, mis hermanos? Bueno, óiganme bien, mis hermanos, que son miembros de esta iglesia. Óiganme bien, mis hermanos, ¿cómo crece este templo? Pues crece en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo. De quien todo el templo, mis hermanos, bien concertado, unido por todas las coyunturas, como dice la Escritura, se ayudan mutuamente según la actividad de cada uno, de cada propia de cada miembro. Y entonces el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el Señor, mis hermanos, por su Espíritu, Él usa a los miembros para el crecimiento. Dice la Escritura, Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que quiero decirte, mis hermanos, cada miembro tiene dones. Tú tienes dones, tienes talentos, tienes capacidades. Cada miembro ocupa un lugar y cada uno tiene algo que hacer aquí. Cada uno. Quiero decirles esto, cada creyente aquí en esta iglesia, mis hermanos, cada creyente es un constructor. Cada creyente es un constructor, tú, todos nosotros, yo también, todos somos constructores. ¿Qué estamos construyendo? El templo de Cristo, edificándolo, mis hermanos, edificándolo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Si somos constructores, y de acuerdo con estos dos pasajes que hemos visto de Efesios 4 y Efesios 2, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es la obra del ministerio. La obra del ministerio no solo es del pastor, no solo es de los diáconos. La obra del ministerio, de acuerdo allí, como dice en Efesios 2, es de todos los creyentes. Para la obra del ministerio, dice allí, mis hermanos, como lo hemos leído en Efesios 4, 11, 12, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a cada creyente, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada creyente, mis hermanos, puede hacer la obra del ministerio. ¿Qué podemos hacer? Enseñar, equipar. Pero ¿sabes? Si tú tan solo dices una palabra de consolación, de amor a alguien que está sentado a tu lado o a alguien que te platica algo, quizás te parezca un poco detalle, pero como los israelitas de Ageo, mis hermanos, podrá ser poco, pero a los ojos de Dios se lo puede hacer grande, mis hermanos, y en la historia lo va concatenando estos hechos para hacer algo glorioso. ¿Qué más podemos hacer? Exhortar, consolar, corregir, servir en amor, mis hermanos, cada día, en lo cotidiano y discreto, o en lo público. Puede ser muy en lo secreto, que ni siquiera alguien se da cuenta, como mis hermanas que han estado saliendo a visitar, o algunas otras cosas más. Pero mis hermanos, Dios está obrando, edificando a su iglesia. ¿Puedes hacer algo? Por supuesto que sí. Finalmente, mis hermanos, los dones individuales que tú tienes, debes usarlos. Dios nos da dones a cada uno. Y mis hermanos, debemos esforzarnos mutuamente para construir el cuerpo de Cristo. Para construir el cuerpo de Cristo. Debemos esforzarnos mutuamente, mis hermanos, para animar, para construir, para edificar el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Yo quisiera
Y esa es mi apelación final. Te digo hoy, tú puedes ser un constructor. Puedes ser un constructor de la iglesia de Cristo. Lo que Dios te ponga a mano a hacer, eso haz. Anímate, esfuérzate. Lo que el Señor te ponga a hacer y que ponga en tu mente, llévalo a cabo. Llévalo a cabo. Anímate, esfuérzate. Por una razón, porque Dios está con nosotros, contigo y conmigo. Está con nosotros, mis hermanos. Tú puedes ser un constructor. Es como si Dios estuviera hablando al pueblo de Israel en ese momento, mis hermanos, hablando a nosotros. Anímate, esfuérzate, trabaja, no temas, porque yo estoy contigo. Ninguna labor que lleves a cabo por amor a Cristo y por el bien de su iglesia quedará sin fruto. Mis queridos hermanos, nada es insignificante, por pequeño que te parezca, porque es a través de esos miles y miles de pequeños esfuerzos que Cristo está llevando a cabo su promesa. Yo edificaré mi iglesia, haré construir mi iglesia, la edificaré. ¿Con qué? Con esos pequeños esfuerzos tuyos y míos que si los sumamos en las manos de Dios, mis hermanos, el Señor edificará su iglesia. Permítanme concluir, mis hermanos, con unas palabras de bendición. Y es mi anhelo, mis hermanos, es mi oración, que esta iglesia, la Iglesia Cristiana Bautista Galad, mis hermanos, se anime aquí igual, mis hermanos. Esta bendición, si quieren abrir sus Biblias, Hebreos 13:20, si quieren abrirlo. Y lo voy a leer porque no lo tengo en la pantalla. Hebreos 13:20, y voy a leerlo para ustedes, mis queridos hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice allí la palabra de nuestro Señor, mis hermanos, en este pasaje. Y con esto quisiera concluir, con esta palabra de bendición. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres tan bueno, tan misericordioso. Gracias por tu palabra. Señor, lo reconocemos, a veces nos desanimamos, nos desalentamos, pero Señor, debemos recordar estas palabras que decía el profeta Ageo en tu nombre. Yo estoy con vosotros. Así es que esfuérzate, no temas, anímate, yo estoy con ustedes. Gracias por esta grandiosa promesa que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tomado para ser llevado al cielo, dijo estas mismas palabras: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, porque tú con tu presencia animas a tu pueblo, animas, mi Señor, a tu iglesia. Señor, no te detengas, por favor, no te detengas. Sigue edificando esta tu iglesia, sigue manteniendo esta tu iglesia. Que cada esfuerzo, por pequeño que sea, de cada uno de mis hermanos, tú lo multipliques y con eso edifiques a tu iglesia. Puede ser, mi Señor, una palabra de exhortación o una palabra de consolación o alguna ayuda de uno hacia otro o alguna otra cosa, Señor, y puede parecer pequeño, pero en tus manos, mi Señor, eso tú lo utilizas para seguir edificando a tu iglesia. No te detengas, Señor, sigue edificando esta iglesia. Edifica esta iglesia, por favor, mi Señor. Lo que nos anima, Padre Celestial, es que tú estás aquí y estás presente, mi Señor. Gracias, 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 Señor. Alabado seas. Anima a mis hermanos. Si alguno de ellos, mi Señor, se siente desanimado porque no ha crecido en lo espiritual, anímalo, que puede esforzarse
y que tu Espíritu lo sostenga, mi Señor, y lo vaya guiando. Si alguno está desanimado porque, Señor, ha tenido algún problema difícil en la casa o en el trabajo o en alguna relación, anímale, por favor, anímale. Puedes forzar, mi Señor, sabiendo que tú estás con él. Anima a cada familia de esta iglesia, anima a cada uno de mis hermanos varones, a mis queridas hermanas, también anímalas, mi Señor, a los jóvenes, a los niños. Permítenos, Señor, ser una iglesia esforzada, una iglesia que se anima, mi Señor, a hacer la obra del ministerio, a poner los dones y talentos que tú nos has dado a tu servicio. Y por pequeño que sea, Señor, por insignificante que sea, tú vas a usar todas estas cosas para seguir edificando tu iglesia, mi Señor. Por favor, Padre Celestial, que tu presencia acompañe a tu iglesia, que siempre podamos estar en tu presencia. El día de mañana, mi Señor, que esta tu iglesia estará pues en los diferentes hogares, que esta tu iglesia estará en distintos trabajos, estará en diferentes escuelas, esta tu iglesia que estará en medio de esta gran ciudad, que, Señor, tu iglesia, cada uno de mis hermanos sea consciente de tu gran presencia, y allí, Señor, anima, allí sostén, allí imparte vida a tu iglesia. Por favor, Señor, por favor, mira que te lo ruego en Cristo Jesús. Sigue extendiendo tu mano bondadosa, mi Señor. Toca cada familia, cada miembro de esta iglesia. Toca cada uno de los que asisten. Señor, por favor, que tus bondades estén con esta tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.